información es urgente porque mientras nosotros vamos contando las mentiras de Spert, van pasando cosas a un ritmo, muchachos, porque primero le bajaron la candidatura a Spert. Después empezaron a tuitear, y me imagino cómo están los teléfonos del poder. Señor Javier Calvo, buenas noches. Están que arden, Rolo, y básicamente están pintados todos de colorado. Porque ahora la Jauría Digital Libertaria, lo que... No, a rey muerto, rey puesto. Sí. Bueno, entonces, seguro que a Spert no lo conocen, me imagino. No. Ahora nadie lo conoce. Salvo Gordo Dan. Ese pelado, ¿quién era ese pelado que venía por acá? Que lo entrevistábamos y hablaba como un Buda, lo escuchábamos. Cantidad de colegas que lo han entrevistado a Spert poniendo cara de qué interesante lo que usted está diciendo, Cárcelo Bala. Y mirá quién era Cárcelo Bala. Mira, salvo Gordo Dan, es decir, Daniel Parisini, nadie lo despidió a Spert. Ni siquiera el presidente, en el posteo que mostrabas hace un rato, no le agradece ni siquiera. ¿Qué le va a agradecer? Bueno, qué sé yo, por los servicios prestados. Brindó algunos servicios al gobierno. Dice, aunque no nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. Ahí está. Claro, ni lo saluda. Bien. ¿No? Pero si era el único este que besito es para vos. Claro, chau, chau, buen viaje. Están todos pintados de colorado porque el gobierno ahora va a buscar que el Colo Santilli, Diego Santilli, que está tercero en la boleta única papel de la provincia de Buenos Aires, pase al primer lugar. Qué momento incómodo para hacer campaña, con otro detalle, que va a haber que reimprimir todas las boletas únicas, con la nuestra, porque ahí no va a haber déficit fiscal. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. No sé si tengo acá encima algo como para una vaquita para... A ver. Ahí no hay la idea... Primero hay que aclarar, no es automático. Primero, no es automático. Calculo que habrán discutido en el equipo de gobierno. Si llegan, habrán hablado con la Cámara Nacional Electoral. No. Hay que hablar con el juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires. Ramos Padilla. Ramos Padilla, con asiento en La Plata. Es el juez el que define si se reimprimen o no las boletas, porque estamos frente a un acontecimiento... Bueno... Vamos a ver. Yo creo que vas a ir al no van a hacerse encontrar con Spert pero como primer lo que candidato. pasa es que, perdón, si no logran reimprimir las boletas, la gente va a ir a votar igual, aunque Spert no esté con la cara de Spert en el Ahí la tenemos. Ahí la tenemos, la cara de Spert. O sea, ya están impresas. Es decir, esto no es un armado que hicimos. Ahí está Santilli en tercer lugar. Claro. No es Zumpano haciendo magia. No. Esto es posta. Ya están las boletas. Al lado está la candidatura de Cunio, después de Tokumoto, no sé quién. Está la boleta bonaerense ya porque son boletas únicas. Y la foto viene así por primera vez. Spert y Reinhardt. Exactamente. Así. En cada fuerza política son los dos primeros candidatos los que aparecen con fotito y nombre. Destacado la fotito. Bien. Esto lo tiene que decidir el juez, y si no le da lugar, ya me dijo alguien de la Libertad Avanza que van a pedir, van a recurrir a la Cámara Nacional Electoral. Acá no hay un problema de dinero. Les quiero decir, no hay un problema de dinero. Acá no hay déficit. No, para esto sí hay plata. No vamos a escatimar en gastos, Calvo. No quieren que Spert esté en la boleta. Pero es por la democracia. Sí, igual, totalmente. Me están contando que aparentemente podrían llegar a reimprimir la mitad. Es decir, con el resto que hace. Bueno, un poco y un poco. Un poco y un poco. No, olvídate. ¿Y qué? ¿Va a haber lugar? No puede ser. Pero, como diría Patricia Burri. Doctor Baqué, por favor. El doctor Baqué tiene un poco más de experiencia electoral que todos nosotros. ¿Me explica qué se puede hacer? Primero te voy a decir que la boleta única de papel salió más cara que cuando le daban a los partidos políticos para imprimir. Bien. ¿Está? Supuestamente era para ahorrar. ¿Cómo fue el gran negocio de 4 o 5 que se quejaban? Segundo, ya no pasa a ser un problema del partido político. Esto ha pasado en Santa Fe, que tienen boleta única hace tiempo, y queda la misma boleta. No hay tiempo para reimprimir 14 millones de boletas y distribuirlas en la provincia de Buenos Aires, que no me acuerdo si no son 10.000, 12.000 o 14.000. Sí, es la más grande. No hay forma. Pero te quiero decir algo, Rolo. Te voy a dar hoy una puntita de que yo no sé si Santilli es el primero en la lista. Porque hay corrimiento cuando renuncia un candidato. Sí. Pero cuando vos presentás, y acá el señor sabe más que yo, vos presentás una declaración jurada cuando sos candidato. Si mentiste en esa declaración jurada,
se puede pedir la inhabilitación. El juez federal tiene 48 horas para resolverlo. La Cámara Nacional Electoral tiene 72 horas para resolverlo. Y ahí no hay sustitución. Queda igual. Hay corrimiento. Y va Queda Karen primera Reichardt. Karen Reichardt. Entonces, ¿En qué quilombo se metieron? si Hay que imprimir mañana, otra boleta. si mañana cualquiera lo impugna a Esper, en 5 días nos tienen que decir si tiene habilidad o inhabilidad moral para ser candidato. Si tiene inhabilidad moral, no hay salto del tigre, de Santilli del tercero al primero. Hay corrimiento, artículos 60 y 61 de la ley electoral. Cuidado con esto, Rolo, que te estoy dando en este momento. Hay que tener en cuenta que el gobierno va a insistir a partir de ahora, que lo corrieron a Esper diciendo que esto es el kirchnerismo que montó una operación, Esper decía que era Grabois. La verdad es que es una sentencia de la justicia de los Estados Unidos. Si es el kirchnerismo, no sé, a ver, le voy a preguntar a Martín Soria, diputado justamente de Unión por la Patria de Río Negro, ¿qué manejo tienen de la justicia de los Estados Unidos? Increíble, ¿no? A ver, tenemos que entender que tenemos a este delirante de presidente como Javier Milei, que el jueves, si mal no recuerdo, dijo que eran todos chimentos de peluquería. ¿Cierto? Chimentos de peluquería. A mí los periodistas me llamaban y decían, pero bueno, el presidente dice que son chimentos de peluquería. Bueno, el propio Esper, cada vez que habló José Luis Esper del tema narco de Fred Machado, mintió una vez sobre otra y quedó al descubierto de tal manera que ya fue imposible. Ahora, yo creo que es un error político muy grande porque por más que se baje Esper, Fred Machado sigue adentro de este gobierno. El narco sigue adentro de este gobierno. No nos equivoquemos, no nos confundamos. El abogado de Fred Machado es el abogado de Karina y de Javier Milei en la estafa Libra. Cuando la Corte Suprema se despabile, los 3 cortesanos, finalmente después de casi 4 años, fíjense lo que estamos hablando, 4 años la Corte Suprema para resolver la extradición. Sí, ahí yo te agregaría un detalle peor, que como en el juego de la Oca, estaba en la casilla 95 para ser extraditado y lo mandaron a la casilla 4 otra vez, porque dijeron, bueno, le dijeron al juez, hubo una sentencia en Estados Unidos, lo cual debería acelerar el proceso. Y dijo, no, vuelva al juez de primera instancia a verificar si todavía está el pedido de extradición. Bueno, parece ser que el juez Villanueva, que fue el... Cuando estaba online todo eso. Bueno, parece ser que el juez, al día siguiente del 20 de agosto, cuando yo hablé en el recinto, la Corte se despabiló después de 4 años y le manda una nota, un proveído, con un oficio al juez Villanueva para ver si todavía estaba vigente el pedido de captura internacional y el pedido de extradición para llevarlo a Fred Machado para ser juzgado igual que todos sus cómplices y socios que están condenados, algunos de ellos a 16 años. Ahora, la Corte Suprema, esta Corte, cuando resuelva, yo calculo que no se va a demorar mucho por lo que vos decías, Rolando. Hay reunión el martes. Muy bien. Reunión Capaz que, la reunión de capaz que acuerdo no, de los martes. capaz que no quieren pasar otro papelón más, como ya vienen pasando. Esto es un papelón, 4 años, un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos con un narco, es vergonzoso, inédito. Pero lo más gracioso es que después de que falla la Corte, que resuelve la Corte, digamos que concede la extradición para mandarlo a Fred Machado a Estados Unidos. ¿Saben quién es el que firma? Milei. La última firma, Javier Milei. Sí, claro. ¿Qué va a hacer el presidente Milei con Fred Machado? No, defendido por su propio abogado. Por su propio abogado, que entra y Bueno, sale es que esta de es la una Casa versión, Rosada y de ojo, Olivos. enseguida lo vamos a analizar, pero la gente de Fred Machado está pidiendo que se le conceda el estatus de asilo político a Fred Machado, acá, para negar la extradición. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, asilo político. No lo escuché, Bueno, ahora la no hay señorita ninguna Carolina Fernández definición lo va a política explicar. de Machado, salvo las narcoavionetas, ¿no? Tirarme arriba de la brasa caliente. Todo suyo. Oneto, además de amigo mío, trabaja, tengo varios, trabaja de abogado y defiende a los clientes que le vengan. Vamos a empezar, porque si equiparamos... Pero yo fue comparto con candidato, vos un montón- fue candidato Sí, a también. gobernador. Sí, Vicegobernador. fue candidato a gobernador y también se presenta en donde quiere. No podemos asociar ni a No, Oneto con Milei, con la actividad que haga Milei con Libra, ni con lo que haya hecho Fran Machado. Me veo en la obligación, porque ayer también es llamativo. defendí al abogado Es llamativo, Fito. que Está bien. se opuso a la extradición de Pequeño J y en muchos lugares se lo criticó porque había dicho que vendía
¿cómo se llama? No, no. Media y qué sé yo. El abogado tiene que hacer el abogado. Dicho esto, vaya mi respeto para el colega que defiende, porque siempre No, pero tiene que además tener hay una alguien realidad, que Fito. sea defendido. Hay una realidad. Es mi forma de ver el Fred mundo. Machado todavía no está condenado. Tiene que ir a Exacto. Estados Unidos para que Ser sea juzgado. juzgado. Pero acá lo llamativo es que la Corte de Digo, hay una Justicia presunción de demora inocencia, la aplicación de eso dice. justicia. Exacto. Esa A es ver, culpa de la Corte. hay casos que con las tapas de algunos diarios resuelven en 40 días. Bueno, pero eso es una vergüenza. Bueno, Esa es la vergüenza. y- Si mañana Pero resuelven, esto también Martín, salió, Sonia, en los diarios. Yo recuerdo que usted como diputado levantó las fotografías de donde estaba Sicarelli. Pero El vamos a caso- hacer autobombo, toda esta Nosotros historia. mismos La contamos contamos todo hace esto. cuánto. ¿Cuánto fue que Y viniste? no ¿Más de un pasó mes? nada. un mes. Sí, un mes Un y mes yo días, estaba acá, sí. Y un sentado al poco lado. No más. se hablaba de este Fred Y Machado. vos Nada, entrevistaste a Esper, que te mintió en la cara acá hace el 2021 también. Hemos trabajado este tema. Pero acá la cuestión también pasa, también pasa por lo que está pasando en Río Negro y en Viedma. Está Cristian Balbo. Cristian. ¿Qué tal, Rolando, colegas? Bueno, a ver, la noticia de que José Luis Esper dio un paso al costado, te digo que descomprime mucho en materia política y judicial aquí en la provincia de Río Negro. Tengamos en cuenta que Fred Machado, Federico Andrés Machado, 57 años, argentino, oriundo aquí de Viedma, de pasado humilde, su padre metalúrgico, que a los 18 años decidió irse a Miami, a partir de ahí se arma todo este espiral. Hasta hace días atrás no se le conocía el rostro, inclusive muchos vietmenses no le conocen el rostro. Y un secreto a voces, tenían debajo de la alfombra que este hombre se encuentra hace 4 años, cumplió el 21 de septiembre pasado, con arresto domiciliario, con tobillera, en una chacra de 10 hectáreas, de 200 metros de profundidad por 50 de frente, con una calle pavimentada que lo lleva hasta su residencia. ¿Está con que da a custodia, la ribera Cristian? del río Negro. Bueno, es una excelente pregunta. No hay custodia provincial, no hay custodia federal. Lo cierto es que hay un instituto del detenido y liberado que depende de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Río Negro, que de manera fortuita cada 15 días puede ir a su domicilio. ¿Quién tiene la custodia? Escuchen esto. ¿Quién tiene la custodia judicial de Fred Machado? Su mamá y su hermana. O Exactamente. sea, perdón, Su mamá ¿vos y me su querés hermana decir son los que quedan al narco que manejaba avionetas lo custodia la mamá? La de mamá que 80. ya no vive con él, ¿eh? Hace Exacto, 6 María Esther meses. Sicarelli. No vive con él. Lo cierto es que ellas se ocupaban de todo lo que tiene que ver con O sea, ni la alimentación. vieja lo custodia, me También, querés decir. Estuvo bajo tratamiento. No, claro, pero estuvo bajo tratamiento psiquiátrico también. ¿Cómo logró el arresto domiciliario? A ver, él quedó detenido en Neuquén el 16 de abril, del 2021. Estuvo hospedado en una sede de la PCA en Bariloche y ahí él dejó de comer, se mostraba muy deteriorado, inclusive con problemas psíquicos, y es por eso que el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, decide el arresto domiciliario aquel 21 de septiembre del 2021. Y a partir de ahí comenzó esta lógica. Este hombre en su domicilio, con asistencia psiquiátrica, su madre y su hermana atendiéndolo, inclusive llevándolo al kinesiólogo para que pueda atenderse su rodilla izquierda por un problema de meniscos. Y lo cierto es que él permanece en este lugar, a 20 kilómetros de la ciudad de Viedma, por la ruta provincial 1 que une la ciudad capital. Perdón, con el ¿está balneario al borde Picón. del Río Ahí está Negro? en estos momentos Fred Machado. Sí, no, exactamente. A la ¿El ribera Río del Negro no Río desemboca ahí nomás A la en el ribera del Atlántico? Río Negro. Exactamente. ¿Y en desemboca lancha cuánto a está 10 del Atlántico? kilómetros Digo, del Balneario del no es que Picón. quiera dar idea, pero está fácil para jugarse. Bueno, pero No, hay un solo puesto No le den policial, hemos hecho el recorrido de la mañana de hoy, ahora vamos a ver el informe, de todo ese recorrido. Hay un solo control policial de Río Negro en el ingreso al balneario al Cóndor. Después no hay ninguna fuerza de seguridad, tampoco hay cámaras de seguridad, pero lo cierto es que al menos en materia legal él cumplió, no hay ningún Sí. indicio de que no haya cumplido con el arresto domiciliario. No quiso fugarse, Ahora, digamos. Lo cierto es que no hay presencia policial, no hay cámaras. Se quedó ahí, pero tengamos en cuenta que el viernes pasado, de manera apresurada, el juez federal de Neuquén, que es el que le dio el beneficio del arresto domiciliario, Rolando, tomó la decisión de recibir una notificación de Cancillería que la envió de inmediato a la Corte Suprema, porque claro, todavía estaba en una brasa caliente, Esper todavía como candidato, y le pidió a la Corte Suprema que decida sobre la extradición solicitada por el Tribunal de Texas, de Distrito Este de Texas, que es el que está pidiendo su extradición, acusado de integrar una organización criminal dedicada presuntamente al narcotráfico y al lavado de dinero. Bueno,
El viernes pasado el juez había solicitado ese pedido de extradición y se hablaba de que la semana entrante podía llegar a extraditarlo, pero la decisión tenía que tomarla también desde el Ejecutivo Nacional. Esto descomprime acá en la provincia de Río Negro, sobre todo por los contactos que existen también. Hablemos también, por ejemplo, del el primo hermano de Fred Machado, Claudio Sicarelli, que tiene relación con el gobierno provincial, empresas mineras. Hay mucha relación en torno a la O sea figura que de Fred Machado que hasta hace no es poco se precisamente un conocía el rostro. desconocido en Río Negro. No en materia política y judicial, sí para la mayoría de la ciudadanía que no tenían presente que este hombre tal vez estaba con arresto domiciliario. Pero muchos lo dijeron, vinieron a la boca del lobo. Es decir, sé de colegas que quisieron llegar en taxi hasta el lugar donde fuimos hoy y no quisieron llevarlos. No quisieron llevarlos Epa. hasta la puerta de esta chacra. Exactamente. Nosotros fuimos con Nicolás Chazarreta, con el camarógrafo, que si les parece compartimos ¿Cómo no? el informe. Ahí está con arresto domiciliario Fred Machado. Kilómetro 20 de la ruta provincial 1. 25 minutos de viaje para llegar hasta La Gringa. La chacra de 10 hectáreas, en donde desde el 21 de septiembre del 2021 se encuentra con el beneficio de arresto domiciliario Federico Andrés Machado, Fred Machado. El acceso principal a la chacra La Gringa, han pavimentado la entrada, este portón. No hay presencia de ninguna fuerza federal, ninguna garita, tampoco policía provincial. Vemos que han colocado aquí un cerco con bloques que nos impide mirar hacia adentro. Es profundo. De otro lado, tiene salida directa al Río Negro. El muro rodea por completo toda la propiedad, estas 10 hectáreas, desde la ruta provincial 1 hasta la margen del Río Negro. Acá termina la propiedad de Machado y comienza el terreno lindero. Observen que el terreno de al lado está abierto. Así estaba también la chacra de Machado previo a su desembarco. La información judicial indica que sus guardadoras, es decir, quienes ofician de custodia judicial de Machado, son su madre y su hermana. No puede recibir visitas de personas condenadas, tanto a nivel nacional como internacional. No puede organizar reuniones fuera de su grupo familiar. Tiene que pedir permiso al Juzgado Federal de Neuquén cada vez que quiere salir de esta propiedad. Ahora, ¿quién controla esta realidad? El Río Negro. Ahí se llega a ver. Observen. Que desemboca en el Océano Atlántico y va hasta la ciudad de Viedma. Ese río pasa por el fondo de la propiedad de Machado. Pero ahí queda en evidencia la salida que tiene también la propiedad al río y al Océano Atlántico. Y acá es donde se presume habría recibido al diputado José Luis Espert, que quedó en evidencia en ese video que tomó Estado Público. La expectativa ahora, porque se habla de la posibilidad de su extradición a los Estados Unidos. Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tiene que tomar esta decisión. No hay cámaras, no hay presencia de fuerzas provinciales, no hay presencia de fuerzas federales. Hace 4 años que Machado vive con esta realidad, con el arresto domiciliario dispuesto por un tribunal del Distrito Oeste de Texas, pero sin ningún tipo de custodia que garantice que esto se está cumpliendo. Cristian, ¿hubo repercusiones allá? ¿Habló, no sé, el gobernador de Río Negro, alguien? Mira, no, en principio no hay declaraciones por parte del gobierno de la provincia de Río Negro. Sí hemos tenido oportunidad de hablar con el diputado Soria, quien, bueno, de alguna manera también presentó esta lógica que se había dado con respecto a la posibilidad, tal vez, de que termine la lógica de arresto domiciliario de Fred Machado y sea extraditado a los Estados Unidos, que era lo que se había comentado a partir de esta decisión que tomó el juez federal de Neuquén, Villanueva, de enviar esta notificación de Cancillería a la Corte Suprema. Lo cierto es que aquí, te digo,
hemos tratado de hablar con muchos vietmenses, vecinos de esta ciudad que tiene 60.000 habitantes, y lo cierto es que muchos no le conocen el rostro a Fred Machado, o muchos no se atreven a hablar de Espera un cachito, se lo vamos a preguntar al diputado Soria, que está aquí con nosotros. ¿Hay silencio, incomodidad frente a Fred Machado? ¿Hay vínculos con el gobernador de Río Negro? Totalmente. A ver, pensemos que Claudio Sicarelli, que es la pareja, amigovio, amigo, lo que sea, de la diputada de La Libertad Avanza, la diputada de Milei, Lorena Villaverde, era empleado de la legislatura de la provincia, donde preside el bloque de legisladores del gobernador Beretinec, Facundo López, que es candidato a senador por la provincia de Río Negro por la fuerza del gobernador Beretinec, pero también hay que tener en cuenta que los negocios de las arenas del fracking, que yo denuncié en la Cámara de Diputados en un discurso, Sicarelli, el primo de Fred Machado, y testaferro, como digo yo, además de ser pareja de Villaverde, tiene un negocio. Uno era las minas de oro en Andacollo y otro es las tierras silíceas, las arenas silíceas, canteras de arena para la fractura en Vaca Muerta. Bueno, Sicarelli, ñoqui en la legislatura de Río Negro, o del gobierno provincial, es al mismo tiempo quien tiene casi el 40% de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta. ¿Como es empleado y dueño? Sí, totalmente ilegal. Pero además de eso, ¿sabés quién autorizó esas canteras de arena para extraer la tierra para llevar a Vaca Muerta? Supongo que Beretinec. La Secretaría de Energía. ¿Sabés quién la preside la Secretaría de Energía de Río Negro? Hasta hace una semana atrás. La pareja del gobernador Beretinec, la señora Confini, que también es candidata al Senado. Digamos, en Río Negro sale o sale. Sale la pareja de Villaverde, la Dipunarco, o salen los socios de Fred Machado, que son el gobierno provincial. Cristian, te agradezco. Buen laburo, gracias. Hasta luego. Pero, ¿qué opina el entorno de Fred Machado de lo que está pasando? ¿Cuál va a ser su defensa? Porque todo se sabe en esta vida y si uno levanta un par de llamados, siempre hay alguien que te cuenta qué es lo que se está pensando detrás de ese portón blanco en Viedma. Caro, ¿qué se sabe? Bueno, en principio Fred Machado está con tobillera y esa es la seguridad, la herramienta de seguridad que tiene la justicia para que... Sí, si no se fugó porque no quiso. Porque no quiso, eso hay que decirlo. Está Porque el río, está la desembocadura. Lancha. 8 kilómetros, te vas al mar, listo. No se fugó porque no quiso. Ahora, Con la estructura que manejaba, una lanchita no se le niega a nadie. por supuesto, pero además entre 50 y 100 aviones vendió en Argentina Fred Machado. Plata no le falta. No, no le faltaba. Ellos Sí, dicen ahora. que hoy no tiene plata, Bien. Fred Machado, que no tiene plata. Ahora, hablando de plata, ¿cuánta plata recibió de Expert Fred Machado? Lo que dice el entorno de Machado es que recibió $1 millón, no $200.000, y que esos $200.000, lo que vos decías al principio, es el saldo de ese millón que habían acordado para la campaña. Claro. Y ahí hay que preguntarse en concepto de qué. Bueno, de ningún modo de consultoría. Ahí está lo primero. No hay ningún acuerdo de consultoría, no hay contrato para contratarlo a Expert para consultoría de ninguna empresa de Fred Machado. Era para la campaña. ¿Por qué? O sea, que Fred Machado puso $1 millón para la campaña. Y lo estafaron a él. ¿Cómo lo estafaron? Bueno, Expert lo estafó porque $1 millón para la campaña y según el entorno de Fred Machado, la plata fue a la casa y al auto importado. Muy poquito quedó, lo que vos dijiste, 350 para los viajes, para los vuelos. El resto quedó, según ellos, quedó en el patrimonio de Expert. Ahí tiene un problema Expert. Ese problema tiene, porque ahora tiene que demostrar cómo entró la plata y qué hizo con esa plata. Es un tema personal más que partidario. Martín, porque sabes más de derecho que nosotros, te le pregunto también al doctor Baqué. ¿Los $200.000 están declarados en la declaración de Expert? Deduzco que no. O sea que primero va a tener que explicar dónde salieron $200.000. ¿Y eso no lo deja tiro en una causa de lavado? En Argentina y en Estados Unidos. Exacto. Tenés razón. Va a tener un problema. En Estados Unidos, pero acá puede pasar cualquier y te cosa. falta algo más, Rolo. Los 35 viajes dan aproximadamente $500.000. Cuando vos haces aportes, vos podés hacer aporte dinerario o en especies. Cuando superás los $200.000 de un aporte en especie, tenés que declararlo. Y te voy a contar algo, porque yo
también soy amigo de Bonacci, del presidente de UNITE, del partido que le prestó. Siempre supe que tenías muchos amigos. Y Por también eso te invitamos. soy amigo de Ponzone. Y mío, sí. Tuyo. Entonces, fue así. La campaña de Esper estaba con el partido UNIR. Unite de Bonacci. No, con UNIR. Ah, unir. De, ¿cómo se llama? ASEF. De ASEF. Como fue un límite que pusieron varios de que no iban con ASEF, ASEF le desapareció el día que había que presentar la Sí, candidatura. sí, y entró en la lista Y del ahí PRO. lo llamó a Bonacci. En su declaración, Esper, que es un delincuente, que trata con narcos, con los que matan a nuestros chicos, ¿qué dijo? No, yo iba donde me decía el presidente de UNITE, Bonacci, Sí, sí. a donde el partido político Lo me mandó mandaba. tirado abajo un camión. Lo tiró abajo del tren a Bonacci. Y Bonacci dijo, ¿pero qué si vos traías los aviones? Así que te quiero agregarte que además del $1.000.000 va a tener problema de $500.000 más de lavado y además que por la ley de partidos políticos puede tener una sanción de hasta 10 veces Claro, el monto. pero eso por el partido político, pero también supongo lavado. que alguien le va a preguntar por esa guita que para Estados Unidos se quita del narco. Exactamente. A ver, lo que dice José Luis Esper en su primera declaración bochornosa fue que fue una empresa minera de Guatemala que le pagó por sus servicios, lo contrató. Esa empresa es la que utilizaba el cartel de Sinaloa para lavar la plata de la venta de narcóticos. A ver, el juzgado de Estados Unidos de Texas, capaz que lo puede llamar. A ver, si vamos a esperar que Martínez de Giorgi o la Corte Suprema se pongan a investigar, hasta ahora, hasta la semana pasada nunca hicieron nada. Ahora de golpe salió todo a la luz. Yo, si fuera el juzgado de Estados Unidos, de Texas, tranquilamente con esto que acaba de confesar el propio José Luis Esper, diciendo que lo contrataron de una minera para hacer un trabajo especial, eso puede llegar a ser cómplice. ¿Por qué? Porque para el fallo por el cual ya fue condenada la socia de Machado, ese esquema, tanto la minera como los fideicomisos, eran parte de un esquema de narcotráfico y narcolavado. Exactamente. O sea, Esper, por eso le digo que Esper resultó un ensobrado narco porque cobró de esa minera, pero la verdad la transferencia figura por el fideicomiso, pero por los dos lados eran empresas de este esquema de narcotráfico y narcolavado. Volvamos a qué dice el entorno de Machado, Caro. Bueno, ¿qué otros políticos conocen a Fred Machado? Claro, ahora nadie se habla, acuerda. Nadie dice nada, Poncio Pilato, es como San Pedro nadie lo registra. Claro, ¿quién? No, yo no lo conozco. Claro, están Ni siquiera jugando los la que se lo mancha. presentaron a Esper. Están jugando la mancha veneno, pobre, con Fred. Lo cierto es que Fred Machado se reunió con el, en ese entonces, gobernador Urtubey en Salta, o sea que lo conoce el gobernador Urtubey, y se reunió, me dice el entorno, ¿no? Entre el 15 y el 30 de abril de 2019, en la Casa de Gobierno, con el gobernador Alberto Beretilde, que en ese momento... O sea que hay reunión en Casa de Gobierno. Hay reunión, ¿Usted lo habría sabía, reunión Soria? en Casa de Gobierno. No, eso no lo sabía. Siempre se comentó que, a ver, este fulano, este narco, estaba a 20 kilómetros de la residencia del gobernador en Viedma. Así que siempre hubo el comentario, pero bueno, cada vez toma más fuerza todo esto. Bueno, lo que sucedió fue que lo llamativo y lo que llamó la atención en general es que después... de ¿Figurará en el registro de visitas? No creo. No creo. No. No creo. Eso puede no figurar. Pero hay custodios, hay seguridad, hay gente que lo vio, hay gente que cuenta, que por que supuesto. habla, ¿no? Hay gente que La gente es habla. mala y comenta. Claro, la gente es mala y comenta. Además, después de esto, después de esta visita, lo novedoso es que Fred Machado se va a San Antonio. ¿Con quién se reúne Fred Machado? ¿Quién lo espera en San San Antonio, Antonio? Texas. San Antonio Oeste, Ah, a no, ¿qué? 180 San Antonio kilómetros, Oeste, provincia no. de Río Negro. Se va y lo recibe Manuel Ursera, corredor de autos, esposo de Nicole Neumann, que tiene una empresa de cementos que se llamaba en ese momento Cementos del Sur, y el actual legislador por Juntos Somos Río Negro, Noale. Ellos lo reciben a Fred Machado, quería hacer algunos negocios, quería ver algunos terrenos. Hay un dato. ¿Quién era empleado de Ursera? No sé. Sicarelli. Sicarelli, el primo de Fred Machado, empleado de Ursera en la empresa de cementos y empleado Pero de bien da Facundo la cátedra del López. diablo, viejo, ¿eh? No, pero además mira cuántos kioscos. Empleado de la legislatura del bloque Juntos Somos Río Negro con Facundo López, el candidato a senador.
y empleado de Ursera en ese momento en la empresa de Carolina, cemento. ese era un emprendimiento con salida al mar también. Entiendo yo que fue frenado por los legisladores por los concejales de Santa de San Antonio Oeste. Porque no querían, porque por el tema de impacto ambiental, etcétera. Se montaban unos hoteles. Una de las cosas que la defensa de Fred Machado intenta alegar es que Fred Machado colaboró con la DEA y que por esto debería ser protegido y por eso están especulando con la posibilidad de que Milei le dé asilo político. Bueno, ¿Colaboró con la DEA? Bueno, sí se sentó con la DEA, sí se puso a disposición, sí negoció en algún punto, por eso él va a Texas, pasa por el detector de mentiras, sale exitoso del detector de mentiras, o sea, no mintió, según estos aparatos, y ahí bueno, queda ahí todo yo bastante leí aclarado. en la prensa de Estados Unidos que efectivamente él fue, entregó su celular y entregó su computadora, pero que después le pedían tantas cosas que finalmente se volvió a la Argentina. Bueno, O sea, que le pedían que se cableara, se pusiera cámaras ocultas, o sea, que se metiera en la boca del lobo de los narcos. Claro. Lo que dice el entorno de Fred y la defensa de Fred, no hablé con los abogados, no soy amiga de Oneto, pero el entorno de Fred Machado lo que dice es que él está acusado de lavar dinero que probablemente viene del narcotráfico, no lo acusan de narcotraficante y que en realidad todavía estamos con la presunción de inocencia. Sí, lo que pasa es que el problema son las avionetas, porque varias de las avionetas de ese fideicomiso que estaban radicadas en un lugar donde había 1.300 personas y ni siquiera había aeropuerto. En algún momento vamos a poder ver el informe, deben ser en Sobrados de Estados Unidos los que dan a conocer todo esto. Cuando se ve varias de esas avionetas de esa empresa, de ese fideicomiso, cayeron cargadas de droga en diferentes lugares. En Belice, en Venezuela, en Colombia, en México, y siempre iban cargadas de cocaína. Hay un tema con una de las... Vos dijiste socia. El entorno de Machado explica que no es una socia la que está presa. Debra Lynn Mercer Hewitt. A ver si tenemos la foto por ahí. Ahí vamos a ir a la otra placa porque lo que dicen es que Debra era una de las 9 inversionistas que entraron en este sistema cerrado Ponzi que crea Fred Machado. ¿Qué dice la gente de Fred? Fred no es narcotraficante. Fred es un pillo, un delincuente que estafó gente, que armó el narco no estafador, más bien. Claro, un estafador, pero ahora el estafador lo estafó Más Expert. cositorto que Por eso. el Chapo. Bueno, el problema es que también en Argentina han caído avionetas, de hecho hay un misterio sobre el que vamos a trabajar, sobre las avionetas narcos que fueron cayendo en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Entre Ríos, en el sur de Santa Fe, y hay vínculos también allí entre la venta de esas avionetas y Sicarelli, por lo menos a través de una empresa. Hay una avioneta que cae en Ibicuy con 388 kilos de cocaína, ustedes recuerdan, sí, claro, en donde empieza a haber una investigación y terminan en un boliche de acá de Rivadavia, donde había un simulador de vuelo que se presume un hombre peruano de apellido Villanueva enseñaba a los pilotos narcos gente a volar. profesional. Claro. Bueno, otra vez con la Pinto. La persona que compra la avioneta que estaba falsificada su patente, se descubre que los dueños originales eran unas personas que estaban vinculadas a Sicarelli en un negocio también en la minera del sur de la Argentina. Así que fíjate cómo también hay avionetas. Mina de oro tiene Sicarelli en Río Negro y mina de oro tenía Fred Machado en Guatemala. Bueno, cuando la mina de oro, esto tiene el esquema más o menos de lo que pasó y hoy hablábamos fuera de cámara en relación al acuerdo, a lo que sucede con Bretilnec, porque de repente le dan tierras a Sicarelli para extraer las arenas. Esas son tierras fiscales. Con la mina de oro de Guatemala pasa lo mismo. Son tierras fiscales, son tierras del Estado para explotar. El negocio no va bien. Fred deja de pagarle a los inversores, a estos inversionistas que tenían el esquema Ponzi, que en principio pagaban mucho más intereses que el mercado, entonces estaban ahí y estaban contentos, le deja de pagar y ellos supuestamente le meten una falsa denuncia metiendo el tema de lavado y de narcotráfico. ¿Cuál es el punto de quiebre con Fred Machado? Es una de las inversionistas, que es esta Debra, que vende 3 aviones a los narcotraficantes. Efectivamente, hay 3 aviones que terminan en manos de un operador del cartel de Sinaloa. Exactamente. Ahí es donde empieza la Pero la investigación. justicia de los Estados Unidos no lo considera así.
O sea, dice, bueno, este era un esquema de narcotráfico y narcolavado todo junto. Claro, exactamente. Esto es la sentencia, digo. La Sí, sentencia. yo digo lo que tiene la defensa y lo que acá dice está, el esta es entorno. sí que es la socia. Exactamente. Socia inversionista, Ella Debra es- Lynn Erwin. Ella es la inversionista que fue condenada a 16 años de prisión. ¿Cuál es la estrategia de la defensa y por qué Fred Machado se quedó más tiempo en Argentina? Porque hay una segunda condenada, pero la segunda condenada, que es la hija de Debra, Sí. está condenada solo a 6 años. Tenía los mismos cargos que Fred. Negó 7, se quedó con 3 y le dieron 6 años con domiciliaria. Entonces, frente a ese fallo, los abogados de Fred vuelven a apelar. Y ahí dicen, es ¿todavía hay donde pedido de extradición o no? Exactamente. Ahora sí. Por eso, Ahora por eso es lo que ratificaron. mandaron a preguntar los abogados de Fred Claro. Machado. Exactamente. Exactamente. Ahora, la pregunta es, la Corte durante 4 años y medio no hizo nada. Por la presión mediática, por la presión de las declaraciones del señor Soria. ¿Va a actuar en 24 horas ahora? No, va a La demostrar Corte hace que milagros si quiere. es tremendo. Una vez o actuó sea, es- rápidamente, por presión mediática. Unas hace cuantas. poquito, no, pero hace Sí, poquito, bueno. 40 días. Con fue Cristina, el récord, caso de así Cristina. que- El caso de el Cristina. caso de Cristina. Bueno, va a seguir haciendo esos papelones la Corte, porque en realidad podría manejar los tiempos y decir, bueno... Pero que ya los la- manejó demasiado. Claro. La defensa de Fred Machado esperaba que esto suceda entre abril y mayo del año que viene. Me quedó un político que se conectó con Fred Machado, que es la diputada Lorena Villaverde, que habría estado al menos una vez en la casa de Fred Machado, pero no en el 2019, Rolando, ¿eh? Ahora, con prisión O domiciliaria. sea que la hace un poco diputada de tiempo. Lorena Villaverde, bueno, en definitiva es la pareja de su primo. Podrá pasar con familiar, lo va a visitar. Y mismo apellido, Sicarelli, que la madre. Recién Ponzone decía algo que dio en la clave porque habla del hecho que vos mencionás. El de Vicuy. Entre El de Ríos. Entre Ríos, Vicuy, en la avioneta. Una avioneta que aterriza de emergencia con un montón de kilos de cocaína. Eso fue en el mes de enero Sí, sí, de este este año, año. este año. No en el 2021, en el 2019. Ahora, este año. La avioneta que bien mencionás vos está a nombre de una empresa que se llama El Nacional Transportes. A esa empresa que tiene 2 empleados y 10 aviones. Exactamente. ¿Sabés quién conforma el Nacional Transportes? 2 personas que tienen otra empresa que se llama Lácteos Vidal. Lácteos Vidal son los socios de Sicarelli, el primo de Fred Machado, cuando forman Ecofriendly para comprar una mina de oro en Andacollo para seguir haciendo el mismo negociado que hacían en Guatemala. Es decir, la Esperen joda un poquito, porque mientras tanto, esto es el mundo de la acusación narco y lo que va a pasar o no con la extradición. Pero mientras tanto está que arde la política, señor Javier Calvo. ¿Qué está pasando? Tenemos declaraciones del presidente de la Nación. Ah, mire usted. Tras la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el presidente está dando una entrevista, amigable, por cierto, y de ahí salen varios textuales que voy a intentar no quebrarme al leerlos. A ver, te emocionaste. Te emocionaste. Es domingo y como Espert en Radio Encima Mitre. llueve. Ya está. Dijo el presidente, la renuncia es un gesto noble del profe Espert a la luz de la operación que montó el kirchnerismo. No se movió un ápice Claro. de su El argumento. Lo que argumento pasa es que, inicial. insisto, Está a en ver, Estados Unidos, ¿cómo el un kirchnerismo? fallo de la justicia de Claro. Estados Unidos, cuando aparece una transferencia Le habrán de Espert, va a ser una operación de kirchnerismo? Me habrán preguntado por Se eso. ve que hay mucha No influencia. sabe. Yo no tengo ninguna duda sobre la honorabilidad del profe Espert. ¿Y por qué le aceptó la renuncia entonces? Es como Españolo. Cayó en la sed. ¿Viste que Ah, no, Españolo también habla de también Españolo. dijo Españolo. No. También dijo Españolo. Dijo, los que armaron la operación de Españolo son los mismos que armaron la operación de Espert. Sí, Todo pero hay una es diferencia, está bien. un pero armado, eso no pasa todo. para. Hay una diferencia. Lo Hay una grabó dif- alguien de adentro de ellos. Hay una diferencia. ¿O no? Una cosa son los audios de Españolo, que se puede dudar o no, la justicia va a tener que corroborar si se confirma lo que dice Españolo, en el relato de los sobreprecios de la droguería suizo-argentina, hay para trabajar. Pero acá ya trabajó la justicia de Estados Unidos, está la transferencia de la empresa de los narcos a Espert. Pero ¿dónde hay No una sé qué- operación cuando hay una confesión de la persona que está señalada? Claro. El propio No, Espert confesó Claro. el otro día y después confesó además que Pero no devolvió los está $200.000 la por el trabajo que no transferencia. hizo. Lo O sea, confesó a su manera. Atención con esto. Lo más maravilloso que hizo Espert hoy
es demostrar que no somos lo mismo que el kirchnerismo. Lo El dejo a tu presidente criterio. sigue con el libreto de que esto Claro, sea una bueno, Renunció a operación. ser diputado actualmente, entonces. Bueno, No puede ser. ahí tenemos una No debería novedad ser. que después lo tenemos que chequear con el diputado A ver, Soria sobre el aprovecho y le miércoles. pregunto, ¿qué va a pasar Claro. el miércoles con Claro. Espert? ¿Lo van a intentar sacar de la Comisión de Presupuesto o lo pueden echar incluso de la Yo Cámara creo de que Diputados? maneja bien la plata. A ver, Afuera. evidentemente, No a ver, creo. si no tiene honorabilidad para ser candidato a diputado, ¿cómo va a seguir siendo diputado hoy? Después de todas las metidas de O sea que pata? van a ir por el despido. A ver, yo quiero Pasó creer con que el radicalismo, los diputados del PRO, los secuaces, los socios de Javier Milei, las fuerzas provinciales, ¿qué van a hacer? ¿Van a sostener a una persona que lo acaban de bajar? En realidad no lo baja Milei, insisto, lo bajan los narcos. El video ese el viernes a la tarde en la pileta, ese video salió o del teléfono de Esper, cosa que dudo, o del teléfono del propietario de esa pileta. Ahí está. Bueno, ese video, a partir de ese video, Esper sale corriendo de su casa a Olivos. Se encierran a solas y... Quiere decir que había más cosas. Yo no sé, es un mensaje. A ver, es un gobierno cruzado por el narco. Es un gobierno cruzado por la corrupción. Un presidente que antes de asumir la presidencia dijo que entre el Estado y la mafia, está grabado, entre el Estado y la mafia, yo elijo la mafia. Dijo que mi ídolo es Al Capone, además de Margaret Thatcher, la pirata inglesa. Digamos, todo lo que pueda decir este presidente después de haber hecho una criptoestafa internacional, después de que su hermana se quedaba con el 3% de coimas del Andís, después de las valijas voladoras que entran y que Bullrich no revisa desde Estados Unidos. Bueno, este es un gobierno que uno tras otro, todos hechos de corrupción sistemáticos y en muy corto tiempo. Pero lo peor de todo, lo que yo estoy viendo, que por más que hoy lo saquen a Esper, yo creo que políticamente es muy malo. El 26 de octubre, cuando pierdan por paliza en toda la Argentina, por lo menos tenían la posibilidad de echarle la culpa a Esper. Ahora se la van a echar a Santilli. ¿A quién se la quieren echar? ¿A Macri? Bueno, obviamente lo hacen porque no podían resistirlo más.